Tengan todos muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra presentación acerca de la teoría monetaria. Para comenzar, vamos a decir que el dinero existe desde la época esclavista, pero a lo largo de la historia ha experimentado una serie de cambios hasta llegar al sistema capitalista, donde cumple muchas funciones básicas para el desarrollo del sistema. Actualmente el criterio general es considerado que son dinero las monedas metálicas, los billetes y depósitos bancarios. Para continuar, vamos a dar algunas definiciones que hemos encontrado de dinero. La primera definición dice que la encontramos en el diccionario Larousse y lo define como moneda, caudal o fortuna. Dice también que los subjetivistas definen el dinero como todas aquellas cosas que son aceptadas en forma general a cambio de bienes y servicios. Y como tercera definición tenemos que los marxistas consideran el dinero como mercancía, que es el equivalente general de todas las demás mercancías y que desempeña varias funciones derivadas de tal carácter. Para continuar, vamos a hablar acerca de las funciones del dinero. La primera y la más importante función del dinero es servir como medida de valor de las mercancías, lo cual se debe a la propia esencia del dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero también puede ser una mercancía equivalente general de todas las demás. También podemos decir que el valor de las mercancías se puede expresar en forma monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cierta mercancía puede equivaler a cierta cantidad de dinero. El oro y la plata han llegado a ser los equivalentes generales de las demás mercancías. Esto quiere decir que funcionan como dinero debido a que tienen varias características que les permiten cumplir dicha finalidad. ¿A qué se debe que todas las mercancías puedan expresar su valor en dinero? Dice que a que todas tienen en común que son un producto del trabajo humano materializado, incluyendo al oro que funciona como dinero. Otra función tenemos medio de cambio y circulación. La existencia de dinero real permite el intercambio de mercancías. Esto nos dice que facilita el proceso de cambio debido a que este existe como equivalente y que también las mercancías tienen un precio. Pero en realidad lo que se intercambia son los trabajos de los diferentes productores materiales en las mercancías. El dinero en efectivo sirve como intermediario en el proceso de circulación de las mercancías. Para eso podemos ver allí, tenemos una fórmula marxista que dice mercancía, dinero, otra mercancía. Antes de cambiar una mercancía por otra, aparece el dinero, que cumple esta función de forma momentánea, ya que una vez realizado el cambio de una mercancía, viene el cambio de otra. También en esta fórmula podemos observar claramente el papel del dinero como intermediario en el proceso de circulación de mercancías. Pero tampoco hay que olvidar que el dinero no es el que hace viable la circulación de las mercancías, sino que lo que hace viable son las mercancías que al expresar su valor en dinero se convierten en instrumentos de circulación. Otra función tenemos medio de atesoramiento y acumulación. Al ser equivalente general de todas las mercancías, el dinero puede ser guardado o atesorado en un momento dado, ya que representa la riqueza de la sociedad y con él se puede comprar cualquier mercancía. La gente puede guardar la cantidad de dinero que desee, lo cual representa una interrupción momentánea en el proceso de circulación, lo cual lo podemos ver con una pequeña fórmula que dice mercancía y dinero. Cuando el dinero atesorado se incrementa constantemente, se está ante un proceso de acumulación de dinero. Esto nos dice que es la acumulación de poder comprar cualquier mercancía en cualquier momento, por lo que la acumulación de dinero en la sociedad capitalista actual se ha convertido en un fin en sí misma. A este proceso de acumulación de dinero podemos darle esta fórmula que dice acumulación es igual a dinero más dinero más dinero.
El dinero atesorado o acumulado dificulta la circulación de mercancías en un momento dado, pero cuando vuelve a intercambiarse por mercancía, lo impulsa en forma extraordinaria. Otra función tenemos instrumentos de pago diferidos. Con el desarrollo de la producción de mercancías en el capitalismo, muchas de estas no se podían realizar ni vender, por lo que para facilitar su llegada al consumidor se desarrolla el crédito. Es decir, se entrega ahora la mercancía al consumidor y éste paga después. En este caso el dinero se paga en forma diferida, una mercancía que ya fue adquirida con anterioridad. El dinero no actúa como intermediario en el proceso de cambio, porque la mercancía ya circuló. Esto nos indica que el dinero actúa como medio de pago y no como instrumento de compra. Al extenderse la forma de crédito, la función de dinero como instrumento de pago también se incrementa en forma notable y hace posible liquidar operaciones de préstamo, pago de impuestos, de rentas y salarios vencidos. La función del dinero como instrumento de pago ayudó al desarrollo del crédito, que se manifiesta en varias formas: letras de cambio, certificados de depósito, billetes de banco, cheques, etc., los cuales pueden circular y transferirse a otras personas. Otra función tenemos el dinero mundial. Como podemos observar en las funciones anteriores, hemos visto que el dinero actúa en forma nacionalista dentro de los marcos de un país. Y ahora vamos a hablar del dinero también de forma mundial. El dinero también actúa como dinero mundial en el sistema de pagos de los países que realizan transacciones monetarias. Básicamente, a nivel mundial, el dinero se encuentra representado por metales preciosos en forma de barras o lingotes, que ya puede ser plata u oro. Aunque aquí cabe recalcar que no todos los sistemas monetarios tienen su base en oro, pero sí tienen cierta equivalencia con él. Las transacciones económicas entre los diferentes países del mundo hacen necesaria la existencia del dinero mundial, que actúa en el sistema monetario mundial y que ayuda a la compra de mercancías y servicios de un país a otro, el pago de mercancías y servicios entre los otros y la materialización de la riqueza que se expresa en forma monetaria. Así finalizamos con las funciones del dinero. Ahora vamos a centrarnos más en las clases de dinero. Varios autores han hablado de diversas clases de dinero dependiendo de su naturaleza. La clasificación más importante que aquí mencionamos son las de estos tres grandes personajes de los que vamos a hablar, que son von Mises, Kent y Ramón Ramírez Gómez. Según Kent, el dinero puede ser metálico, papel moneda, dinero bancario y el dinero como moneda legal. Vamos a tratar de definir cada una de estas. El dinero metálico es el acuñado por metales como el oro, la plata, el cobre, el níquel o combinaciones de ellos. El papel moneda representa un valor menor del que realmente tiene y fue utilizado ampliamente por griegos y romanos. Dinero bancario es más moderno y está constituido por cheques y billetes. El dinero como moneda legal es el designado por el gobierno como instrumento para saldar cualquier obligación en moneda del país. Ahora vamos a hablar del dinero según von Mises. Según von Mises, el dinero puede ser el dinero, mercancía, la moneda de curso forzoso y el dinero crédito. Vamos a definir cada una de estas. El dinero mercancía es el que está hecho de algún material como el oro y la plata. La moneda de curso forzoso es la que establecen legalmente las autoridades monetarias de un país. El dinero crédito es un documento con vencimiento futuro utilizado como medio de cambio. Continuando, vamos a ver la clasificación según Ramírez Gómez. Según él, la moneda puede ser la moneda metálica, la moneda de estado y la moneda de crédito. La moneda metálica es la que está hecha de metal, sobre todo de oro y plata, por el gran valor de metales. La moneda de estado es la que establecen legalmente las autoridades monetarias.
Y cabe mencionar que esta puede ser de dos maneras. Puede ser moneda divisional o papel moneda inconvertible. La moneda divisional ha sido acuñada por la necesidad de fragmentar la unidad monetaria y su correspondiente equivalente en oro. En esta forma, la moneda divisional es acuñada con metales de diferentes al oro y la plata, a los que sustituye, facilitando el cambio, pero que tienen valor real menor al que representan, aunque también son aceptadas por ser legales. El Estado, al ver las ventajas de las monedas fraccionarias, desarrolló el papel moneda, que casi no tiene valor intrínseco, pero que representa un gran valor. Una de sus características es que tiene el poder liberatorio ilimitado, es decir, puede saltar cualquier deuda. Al papel moneda también se le llama billete de estado inconvertible. Los antecedentes de la moneda de crédito. Vamos a hablar esta vez de la moneda de crédito. Los antecedentes de la moneda de crédito son la letra de cambio, el certificado de depósito y el depósito metálico, utilizados como medio de pago. Pero en la actualidad, el billete de banco y el cheque son las formas que asumen la moneda de crédito. Para entender mejor qué es el dinero, cuáles son sus funciones y sus clases, se deben citar los sistemas monetarios. Para ello vamos a tocar ese tema, empezando por la pregunta ¿qué es un sistema monetario? Es el conjunto de unidades monetarias que existen en un país determinado o forma en que se organiza el funcionamiento de la moneda en el mismo. Al sistema monetario también se le llama patrón monetario y es la estructura legalmente establecida para la circulación de dinero en un país en un momento determinado. Las características de un sistema monetario son: tiene una unidad monetaria. Aquí como ejemplo podemos ver peso, dólar, franco, libra, lira, quetzal, etc. También un patrón monetario que representa la base monetaria. Esto quiere decir que la mercancía que hace las funciones de equivalencia general. El patrón monetario puede ser de base metálica o no metálica. También otra característica es que tiene dinero subsidiario representado por la moneda fraccionaria que facilita algunos pagos. La unidad monetaria es de curso legal y tiene poder liberatorio. La moneda fraccionaria también es de curso legal, pero no tiene poder liberatorio ilimitado. Esto es, no puede saldar cualquier deuda, y la moneda divisional múltiplos de la unidad. El sistema monetario de un país comprende además el sistema de acuñación de las monedas y la forma en la que se realiza la emisión de billetes por las autoridades monetarias, así la forma legal del crédito. Continuando con la presentación, tenemos este esquema que representa cómo se dividen los sistemas monetarios. Los sistemas monetarios pueden dividirse en sistemas metálicos, que pueden ser monometálicos y bimetálicos, y en sistemas a base de papel o metálica. Los sistemas metálicos tienen como base el oro y la plata. El oro puede ser puro o simple, puede ser en barras, ya sea incompleto o cambio de oro. La plata puede ser pura o de barras incompleta. Son monometálicos cuando se basa en un solo metal y bimetálicos cuando se basa en el oro y la plata. Los sistemas ametálicos o a base de papel no se basan en el oro o la plata, pero tienen curso legal porque todos deben aceptarlo como medio de pago. El más extendido es el patrón inconvertible o de curso forzoso. Sistemas a base de papel o metálica. Puede ser moneda representativa o de papel, moneda de papel fiduciaria y patrón papel convertible. En la actualidad ya no funcionan los sistemas monetarios de base metálica, oro y plata, porque su esencia requiere que exista una relación constante entre el valor de la moneda y el valor del oro o de la plata. La unidad monetaria se hace equivalente a determinada cantidad de oro y plata, de tal manera que a mayor cantidad de moneda, esta debe estar respaldada con su correspondiente metal.
Tengan muy buenos días, mi nombre es Ismael Josué Figueroa Flores y voy a proseguir con el tema crédito y circulación. Definición y origen del crédito. El crédito puede ser definido desde muchos puntos de vista, pero a nosotros nos interesa identificar el crédito como un préstamo que puede ser otorgado por un banco o por particulares. Para esto tenemos la definición del crédito, que es la entrega de un bien o de una determinada cantidad de dinero que se hace a una persona con la promesa de su pago en un tiempo determinado. ¿Qué es capital de préstamo? El capital de préstamo es el capital monetario que su poseedor concede a otros capitalistas por un determinado tiempo y por una determinada remuneración en calidad de interés. En el crédito intervienen tres elementos, los cuales son el préstamo, el plazo y la confianza. El préstamo consiste en la entrega de un bien o de una cierta cantidad de dinero que una persona hace a otra. El plazo es el tiempo entre la entrega del bien y su devolución. Y la confianza es la creencia de que el bien será reembolsado en el término convenido. Algunas características o funciones que desempeña el crédito en la sociedad capitalista son: permite la formación de capital, facilita el comercio, estimula la producción, contribuye a que el capital se concentre en pocas manos, incentiva la competencia entre los capitalistas, facilita la existencia de una clase rentista, contribuye al anonimato del capital, el movimiento de capital se hace más rápido y el capital circulante se moviliza más amplio. Antecedentes del crédito. El crédito nació a finales de la comunidad primitiva, cuando ya se produce cierto excedente. Los productores de una misma comunidad, agricultores y ganaderos, tienen grados diferentes de producción, de tal manera que unos producen más que otros, lo que les permite acumular excedentes. Al mismo tiempo, otros miembros de la comunidad producen menos de lo necesario. En este periodo se combina el trabajo privado con el trabajo cooperativo, ya que es una etapa de transición de la comunidad primitiva al esclavismo. Los miembros más afortunados de la comunidad acuden normalmente en ayuda de los miembros menos afortunados, sin esperar recibir a cambio ventajas materiales, y podemos ir viendo que poco a poco el crédito se separa de la ayuda mutua entre miembros de la comunidad, distándose a actividades no ligadas directamente con la subsistencia, lo cual ocurre ya en el modo de producción esclavista. Y podemos también ver que el crédito surge como una ayuda de los que producen excedentes a los que producen con déficit. En el esclavismo empieza a desarrollarse la producción simple de mercancías y una economía monetaria, surgiendo así las primeras instituciones de crédito, como los templos. Ejemplo de ellos lo tenemos en Mesopotamia y en la antigua Grecia. A principios del siglo XII, la orden religiosa de los templarios se convierte en el primer banco internacional de depósito, transferencia y crédito hipotecario. Por otro lado, desde el siglo IX venía desarrollándose el crédito por medio de la trata de cambio, y la trata de cambio era redactada antiguamente en una plancha de tierra cocida, no como hoy en la actualidad, que es por medio de una hoja de papel. Y la trata de cambio es hoy en día conocida como la letra de cambio, y esto es un documento por medio del cual el titular de un crédito y de una deuda da orden a su deudor de pagar a su acreedor. En el feudalismo, Edad Media Europea, empiezan a surgir los bancos de depósito, que también otorgan crédito, por lo que propicia un notable incremento de las actividades bancarias. Algunos bancos importantes que se fundaron en este periodo de transición al capitalismo, donde desarrolla el crédito y el capital comercial, son Banco de Rialto de Venecia 1587, Banco de Ámsterdam 1609, Banco de Hamburgo 1619, Banco de Suecia 1656, Banco de Inglaterra 1696. En el sistema capitalista, el crédito se generaliza, llegando a ser un elemento fundamental en el desarrollo económico. El crédito se extiende de la esfera del comercio a la producción, incluyendo crédito al consumo. Al mismo tiempo que se propaga el crédito, se propagan los bancos.
Como literal B tenemos capital de préstamo y clases de crédito. El capital de préstamo lo volveremos a definir y se define como aquel que existe en forma monetaria y cuyo propietario lo presta para obtener una remuneración, que es el interés. En el sistema capitalista actual, el capital de préstamo constituye al bancario, representado por los depósitos y ahorros de miles de pequeños ahorradores. Es decir, los bancos actúan como intermediarios profesionales entre los prestamistas y los que necesitan créditos. Ahora bien, tenemos este pequeño esquemita que es de la clasificación del crédito. Tenemos el crédito según el objetivo, según los sectores sociales, según el tiempo, según el lugar y según la actividad. Dentro del crédito según el objetivo tenemos el crédito al consumo, que es el préstamo concedido que se utiliza para la compra de mercancías y servicios, por ejemplo las ventas a plazo y compra de artículos por medio de tarjetas de crédito. Tenemos también el crédito a la producción, que es la cantidad de dinero prestada que se utiliza para la inversión productiva comprando capital fijo y capital variable. Según los sectores, el crédito según los sectores sociales. Tenemos el crédito privado, que es cuando el prestamista y el prestario son particulares, por ejemplo, compras a crédito de una familia en un centro comercial privado. Tenemos también el crédito público, que es aquel en el que interviene cualquier entidad del sector público, ya sea prestamista o prestario. Tenemos también dentro del crédito según el tiempo el crédito a corto plazo, que es el que se realiza en un plazo no mayor de un año. Por ejemplo, el crédito comercial que se hace de 30, 60 o 90 días. Tenemos el crédito a mediano plazo y el crédito a largo plazo, que es aquel que se otorga a un plazo mayor de un año cuando el crédito es a menos de 5 años. Tenemos también el crédito según el lugar. Tenemos el crédito interno, que es aquel que se realiza dentro del territorio nacional. También se denomina crédito nacional. Tenemos el crédito externo, que también se le llama internacional, y es en el que interviene un particular o institución extranjera. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra concede un crédito al gobierno español. Y tenemos el crédito según la actividad, ¿verdad? Que tenemos crédito agrícola, crédito comercial, crédito hipotecario, crédito de avío, crédito de habilitación, crédito bancario y crédito mobiliario. Como siguiente tema tenemos mercado de dinero y de capitales. El mercado monetario o comercio de dinero desarrolla sus propias leyes y poco a poco se va teniendo una existencia autónoma, aunque bajo las condiciones que impone el desarrollo del sistema capitalista en general. Tenemos la pregunta: ¿qué es el mercado de dinero y de capitales? El mercado de dinero es el conjunto de la oferta y demanda de dinero. El sistema bancario de un país constituye el mercado de dinero, ya que es ahí donde se mueve la oferta y demanda de dinero. El mercado de dinero constituye el movimiento de este a corto plazo, no menos de un año. Tenemos el pequeño esquema del mercado de dinero y tenemos que el mercado de dinero se divide en dos: oferta de dinero y demanda de dinero. Entre la oferta de dinero tenemos depósito a la vista, depósito de ahorro, depósito a plazo, certificado financiero y certificado de depósito bancario. Y entre la demanda de dinero tenemos las solicitudes de dinero a corto plazo, ya sea diferentes tipos de crédito de dinero. Mercado de capitales. El mercado de capitales es el conjunto de la oferta y demanda de capitales que se mueven a través del sistema financiero de un país. El mercado de capitales constituye el movimiento de estos a largo plazo. Igual tenemos el pequeño esquemita del mercado de capitales, que igual se divide en dos: oferta de capitales y demanda de capitales. Entre oferta de capitales tenemos valores de renta fija y valores de renta variable. Entre la demanda de capitales tenemos la solicitud de capital a largo plazo, y esto quiere decir diferentes créditos para la inversión. Ahora bien,
también tenemos las principales instituciones que forman el mercado de dinero y de capitales. Como primero tenemos bancos comerciales, bancos privados de inversión, entre ellos están las hipotecarias, financieras, sociedad de capitalización y bancos de ahorro. Tenemos también instituciones oficiales de crédito, está también la banca central, intermediarios financieros no bancarios, la bolsa de valores y casa de bolsa, y tenemos también otras instituciones como aseguradoras, afianzadoras, uniones de crédito, institutos de seguridad social. Determinantes de la oferta y demanda de dinero y de capitales. Oferta y demanda de dinero. La oferta y demanda de dinero está integrada fundamentalmente por los depósitos y ahorros de dinero que los particulares hacen en los bancos y que se encuentran representados por depósitos a la vista, depósitos de ahorro, depósitos a plazo, certificados financieros y certificado de depósito bancario. Como depósitos a la vista tenemos que son depósitos bancarios de dinero que hace el público en general y que se pueden retirar en un momento dado mediante la expedición de cheques. Como depósitos de ahorro tenemos que son aquellos que el público realiza en un banco y que reciben un interés que es capitalizado con cierta periodicidad. Depósitos a plazo. Son cantidades de dinero que el público deposita en un banco y que reciben un interés, pero que debe ser retirable en cierta fecha mediante un certificado de depósito bancario a plazo fijo. Y ahora tenemos certificados financieros. Es un documento que ampara un depósito de dinero a mayor plazo que el depósito bancario, por lo que recibe un mayor interés. Los principales determinantes de la oferta de dinero son: número 1, la cantidad de dinero en circulación. Número 2, disponibilidad de la gente para ahorrar una vez cubiertas sus necesidades. Número 3, tipo de interés que ofrecen las instituciones bancarias a los depositantes o ahorradores. Número 4, situación de la economía total de un país. Número 5, fluctuaciones de los precios. Número 6, tipo de política monetaria seguida por el Estado. Según Keynes, existen tres motivos principales por los que la gente demanda dinero. Entre esos motivos tenemos el motivo de transacción, el motivo de precaución y el motivo de especulación. La demanda de dinero por el motivo de transacción hace referencia al uso de dinero como medio de cambio para las transacciones ordinarias, tales como la compra de materias primas y el pago de alquileres y de salarios. El motivo de precaución surge de la necesidad de hacer frente a situaciones de urgencia imprevistas que causarán desembolsos mayores que los que suponen las transacciones usuales anticipadas. Y Keynes define el motivo de especulación como el intento de obtener un beneficio por conocer mejor que el mercado lo que el futuro traerá consigo. Los determinantes de la demanda de dinero o créditos a corto plazo son: el volumen de los ingresos que reciba la gente, el deseo de la gente de comprar cosas por adelantado, deseo de especular sabiendo que se tiene mayor satisfacción ahora comprando ciertas cosas, y la situación total de la economía del país, niveles de salarios y precios y tasa de interés que cobran los bancos. Oferta y demanda de capitales. La oferta del mercado de capitales o créditos a largo plazo se encuentra integrada principalmente por los valores de renta fija y los valores de renta variable, también llamados acciones. Los valores de renta fija son documentos que amparan depósitos monetarios a largo plazo. Algunas características de los valores de renta fija son: pagan una tasa de interés baja, la mayoría se emite a largo plazo, se emiten en moneda nacional, generalmente son gubernamentales y su garantía son los ingresos públicos. Los tenedores son principalmente el Banco Central y organismo público. Su liquidez es relativamente baja. Generalmente están exentos de impuestos.
Los principales factores que determinan la oferta de capitales son el tipo de interés que se paga a los bancos, los beneficios esperados de la inversión, el movimiento del mercado de valores, la situación general de la economía y su posible evolución, y la política financiera que sigue el Estado. Ahora bien, los principales determinantes de la demanda de capitales son el tipo de interés bancario y el rendimiento de los valores de renta fija y variable, la eficacia marginal del capital, el movimiento del mercado de valores, la situación general de la economía, la política financiera que sigue el Estado. Valores de renta variable. Son documentos que amparan la participación de los socios en el patrimonio social de una empresa. Las acciones determinan los derechos y obligaciones de los accionistas. Entonces tenemos un pequeño esquema sobre las acciones. Entonces tenemos que las acciones se dividen en dos: acciones ordinarias comunes y acciones preferentes o privilegiadas. Entre las acciones ordinarias o comunes tenemos las nominativas y al portador. Bueno, compañeros, seguimos con el tema de sistema bancario. El sistema bancario de un país es el conjunto de instituciones y organizaciones públicas y privadas que se dedican al ejercicio de la banca y a todas las funciones que le son inherentes. El sistema bancario de un país se diferencia del sistema financiero en que éste incluye aquellos organismos que, sin tener funciones esencialmente bancarias, realizan operaciones que las vinculan estrechamente a los bancos. Los bancos y la creación del dinero y crédito. Los bancos son instituciones públicas y privadas que realizan actos de intermediación profesional entre los dueños del dinero y capital y los usuarios de dicho dinero y capital. Las funciones principales de los bancos. Estas son las funciones principales de los bancos: recibir depósitos en dinero del público en general, otorgar créditos a corto plazo, manejar cuentas de cheque, recibir ahorros del público, otorgar créditos a largo plazo, recibir depósitos amparados por los documentos tales como certificados financieros, certificados de depósito bancario, etc. Emitir y manejar cuentas de tarjeta de crédito, así como todo lo relacionado con ellas. La creación de dinero y crédito bancario. El banco opera con recursos propios y con recursos ajenos. Contablemente, los depósitos representan una obligación para el banco, que los anota en el pasivo. La canalización de los recursos representa un derecho y se anota en el activo. Del total de depósitos del banco que mantiene en caja, debe de guardar por ley un porcentaje llamado encaje legal o encaje bancario. Para que los bancos puedan crear dinero, necesitan que operen con un encaje legal lo más bajo posible, que presten sus recursos al público, para lo cual se requiere que la economía se encuentre en buenas condiciones, y que no existan filtraciones hacia el exterior y que el dinero no se atesore, sino que se canalice al sistema bancario. Ahora seguimos con la clasificación de los bancos. En un sistema bancario existen diferentes tipos de bancos que tratan de cubrir todas las necesidades financieras de la economía de un país. Los bancos se pueden clasificar según el sector social que intervenga, los cuales son bancos públicos, bancos privados y bancos mixtos. Y también se clasifican según con la función principal que realizan: bancos de ahorro, bancos de depósito, bancos financieros, bancos hipotecarios, bancos fiduciarios y bancos de capitalización o banca múltiple. Aquí definimos cada una de las clasificaciones de los bancos. Primero, según el sector social. Los bancos públicos son organismos creados por el gobierno federal con el objeto de atender las necesidades de algunas actividades que se consideran básicas para el desarrollo de la economía nacional. Luego, los bancos privados son instituciones cuya principal función es la intermediación habitual que efectúan en forma masiva y profesional en el uso del crédito y en actividades de banca.
El capital de estas instituciones pertenece totalmente a los accionistas privados del banco. Y bancos mixtos. Estos actúan como bancos comerciales en la intermediación profesional del uso del crédito y actividades ligadas al ejercicio de la banca. La mayoría del capital pertenece a los inversionistas particulares, aunque el gobierno federal también participa con parte de las acciones. Ahora seguimos con la clasificación de los bancos según la función principal. Existen los bancos de ahorro, instituciones cuya función principal es recibir depósitos de ahorro del público. Luego, los bancos de depósito, instituciones cuya principal finalidad es recibir del público en general depósitos bancarios de dinero retirables a la vista mediante expedición de cheques a su cargo. Estos bancos realizan principalmente operaciones de crédito a corto plazo. Luego, los bancos financieros, también llamados bancos de inversión, tienen por finalidad principal atender necesidades de financiamiento a largo plazo del sector productivo de la economía. Están también los bancos hipotecarios. Estas instituciones cuya principal función es la colocación de créditos hipotecarios, para lo cual se valen de la emisión de bonos y cédulas hipotecarias, además de otros títulos de valor. Luego, los bancos fiduciarios. Estas instituciones que operan y actúan por cuenta de terceros, de acuerdo con las cláusulas establecidas en un contrato. Y por último, bancos de capitalización. Son instituciones cuya función principal es la colocación de capitales mediante contratos que celebran con el público por medio de títulos o pólizas de capitalización. Luego está la banca central. La banca central de un país es la base de todo sistema bancario de esa nación. Es la encargada de aplicar las medidas de política monetaria y crediticia necesarias para el buen funcionamiento de la economía nacional. Entre las principales funciones del Banco Central tenemos que es el único que puede emitir billetes, es decir, que tiene el monopolio de la emisión monetaria. Es el encargado de fijar las tasas de interés para los bancos que operan en el país. También fija el depósito bancario o encaje legal que por ley los bancos deben depositar en el Banco Central. Y el control del encaje legal le permite canalizar estos recursos para fomentar actividades básicas para el desarrollo de la economía y que la banca privada no atiende. Seguimos con las principales funciones de la banca central. Actúa como cámara de compensación bancaria, lo que consiste en saldar las cuentas de las diferentes operaciones que los bancos realizan entre sí. También es banquero del gobierno federal. Cuando éste requiere recursos financieros, acude al Banco Central, aunque con límites claramente establecidos. Regula el mercado monetario y crediticio, expandiendo o restringiendo el dinero y el crédito según las necesidades de la economía. Otorga créditos selectivos con bajas tasas de interés a aquellas actividades que se consideran prioritarias para el desarrollo de un país. También realiza las operaciones de redescuento. También una de sus funciones es informar al Poder Legislativo acerca de su funcionamiento. El Banco Central actúa como banco de bancos, ya que es el prestamista de última instancia de todos los demás bancos. Y es el encargado de manejar las reservas monetarias del país, lo que ayuda a cumplir uno de los objetivos de la política monetaria, la estabilidad monetaria y la estabilidad cambiaria. Ahora vamos a ver las bolsas de valores y casas de bolsa. ¿Qué es una bolsa de valores? Una bolsa de valores es una institución generalmente de capital privado, organizada como sociedad anónima, que financia sus actividades mediante sus propios recursos de capital y con los ingresos que obtiene del registro de valores y de la participación de las comisiones de los corredores. La función principal de la bolsa de valores es la negociación de toda clase de títulos de valor. Ahora veremos las características de la operación de una bolsa de valores. Las bolsas de valores funcionan todos los días hábiles de la semana, durante ciertas horas del día, para que el número de transacciones no sea excesivo,
y las operaciones no se compliquen. Las operaciones se realizan generalmente al contado. Se negocian valores públicos y privados, aunque ambos deben registrarse en la bolsa. Se ofrecen y demandan valores de renta fija y variable, ya sean nominativos o al portador. Los agentes o corredores de bolsa son los encargados de realizar las diferentes transacciones. Por último, vamos a ver el tema de capital financiero y exportación de capitales. El capital financiero y exportación de capitales. El desarrollo del capitalismo llevó a la formación de monopolios y otras instituciones dieron origen al imperialismo, el cual es considerado como la etapa superior del capitalismo. Nos centraremos en dos características particulares del imperialismo. Una es la formación del capital financiero y también la exportación de capitales. El capital financiero es el capital bancario de algunos grandes bancos monopolistas fundido con el capital de los grupos monopolistas industriales. Los monopolios que empezaron a desarrollarse a fines del siglo XIX y principios del siglo XX ayudaron a la concentración del capital bancario e industrial, lo que permitió de la formación de la oligarquía financiera. La exportación de capitales. En el capitalismo de libre empresa dominaba la exportación de mercancías. En el capitalismo monopolista o imperialista domina la exportación de capitales, que es la inversión de capitales en el extranjero. La exportación de capitales se realiza debido a que la tasa de ganancia disminuye en el país de origen y por tanto las posibilidades de inversión en el interior se ven limitadas. Esta se realiza de dos formas: inversión extranjera indirecta o IED y la inversión extranjera indirecta o IEI. La inversión extranjera directa es la más significativa por su monto y se realiza de diversas maneras. Las características más importantes de la inversión extranjera directa son: la realizan principalmente los particulares para el establecimiento, mantenimiento o desarrollo de toda clase de negocios particulares en un país extranjero. Significa una ampliación del capital industrial o comercial. Se realizan donde hay buen margen de seguridad ante tener ganancias. Llega a los países donde hay relativa estabilidad económica y política. Y existen tres mecanismos de penetración de esta inversión, que son de forma independiente o asociándose con el capital privado nacional y también fusionándose con capital público nacional. Y como último tenemos la inversión extranjera indirecta. Es también llamada de cartera y consiste en todos los préstamos que hace un país al exterior. Las principales características de esta inversión extranjera indirecta son: la inversión se hace a través de préstamos, lo que significa una ampliación de capital de préstamos. Los créditos generalmente son públicos porque intervienen instituciones del sector público tanto nacionales como extranjeras. Los créditos se utilizan para inversiones de gran magnitud, baja redituabilidad y con periodos de gestación muy prolongados. Se canaliza principalmente a obras de infraestructura o para apoyar las actividades económicas que la banca privada no atiende. Bueno, compañeros, esa fue nuestra presentación. Les agradecemos su atención.